Bien, buenas tardes. Es una bendición nuevamente estar aquí para compartir con ustedes algo del Señor, algo de la palabra de Dios. El día lunes estuve hablando sobre la preexistencia de Cristo, una doctrina fundamental a la cual el cristiano debe conocerla. Y como ya lo he dicho, realmente es necesario para la filiación como hijo de Dios y en la membresía del reino de Dios. Es fundamental. Hay doctrinas en la Biblia que son necesarias, amados hermanos, y hasta infalibles para el buen juicio o entendimiento de la verdad. Las doctrinas son infalibles para el buen juicio y el entendimiento de la verdad. No entenderlas es fundar conceptos o creencias sobre tierra movediza o, como dice Mateo 7, 24 y 28, sobre la arena. Las doctrinas son las que hacen sólida y dan autoridad al principio, hermano, de una institución, de un organismo. Cuando no hay doctrina, todo se vuelve frágil, débil, impotente. Los mismos partidos políticos tienen su doctrina. Para aquellos que realmente son miembros de ese partido, puedan sentar su fe o sus creencias, sus aportes o lo que ellos creen en ello. De ahí parten su defensa sobre eso. Las religiones, lo mismo. El cristianismo también tiene sus doctrinas y tiene sus puntos realmente que dan consistencia para sus principios de creencia. Y la doctrina se defiende, mi hermano. Hemos perdido eso. ¿Por qué? Porque, como digo, muchos pastores, estoy hablando de ministros, muchos más cristianos, no tienen doctrina. Hablan cosas estimulantes, hablan cosas que animan, que dan fortaleza emocional, pero no tienen consistencia, no pueden luchar por ello. La doctrina da autoridad, poder, facultad. Doctrina es la base o principio donde se apoya la solidez de su creencia, que defienden los movimientos, ya sean ideológicos, políticos o religiosos. Como digo, la misma constitución de un gobierno está sentada bajo principios doctrinales que se traducen como leyes. Nos hemos debilitado todos y entre ellos, hermano, la iglesia. Cuando uno tiene doctrina y ama con pasión ese principio, uno lo defiende. Hoy estaba conversando con el pastor y exactamente hoy hemos visto, antes los partidos tenían doctrina y defendían con pasión. Víamos en la misma casa cómo, hermano, se discutía con pasión, defendían con pasión esa doctrina de su partido. En el tiempo bíblico de Pablo, hermanos míos, de Judas, de los apóstoles, había pasión y defendían la doctrina, hacían apología. Hoy, como digo, cuando uno habla de apología o defender doctrina, muchos cristianos y ministros, no hay que hacerlo, no hay que pelear. Nosotros no estamos peleando como los mundanos, estamos luchando, defendiendo el principio de nuestra fe, para que la gente entienda y crea. Mientras más convicción, más seguridad de tu doctrina, de tu punto de fe, hermanos míos, más ventajas para que la gente venga y se convierta a Jesucristo y bien. Cuando Jesús dio los estatutos del reino, la gente se admiraba, dice la Biblia, por su doctrina, por sus enseñanzas. Porque Jesús les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Qué interesante. Por su doctrina, sus enseñanzas, las enseñanzas de Jesús eran claras, específicas, de verdad y con autoridad, con poder, con convicción. ¿Entienden? Eran entendibles y convencía a la gente. Pero no era como los escribas. Y esto tenía que ver con la sumisión al Padre. Jesús estaba sumiso al Padre. Su doctrina provenía de la sumisión a la palabra de Dios del Padre. Defendía lo que el Padre realmente decía o dice. Y nosotros no podemos dejar de hacer otra cosa sino defender
lo que Dios o la Biblia dice, tal como Jesús defendió, mi querido hermano y amigo, ministro. Si no volvemos a esa apología santa, bíblica, espiritual en la vida de la iglesia, hermanos, ¿cómo vamos a estar? ¿O cómo estamos? El mundo nos está tuyendo espiritualmente. Sin embargo, quiero decirles, los escribas y fariseos estaban muy lejos de esta verdad porque quebrantaban e invalidaban el mandamiento de Dios por sus tradiciones, que como resultado eran unos hipócritas. Mientras Jesús enseñaba doctrina con convicción y con autoridad de principio, estos habían cambiado la verdadera doctrina que el Señor les había dado simplemente por tradiciones. Y eso es lo que ha debilitado las predicaciones. Eso es lo que existe ahora, tradiciones, palabras de estímulo, de ánimo, que son buenas, pero el valor realmente que afecta el alma, que penetra hasta la conciencia, partiendo todo lo interior del ser humano y descubriendo lo que es la espada de dos filos. La palabra de Dios es suficiente para eso. Entonces, pues, de esa manera, ellos se volvían hipócritas. Y hoy tenemos muchos hipócritas. Todo es bendición, todo te va a dar Dios. Claro que sí. Pero a veces Dios permite cosas que son dolorosas. Pero cuando tienes doctrina, estás firme en la roca, ni la muerte te quita, mi hermano. Hasta la muerte es una bendición para el cristiano. Este pueblo, dice el Señor, hablando sobre los hipócritas, escribas y religiosos, que también hablaban de Dios, por supuesto, de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrina mandamiento de hombres. ¿Entiende? Sus enseñanzas no tenían la consistencia de la roca. La palabra inmovible, la palabra de Dios, que es diferente a todas las doctrinas políticas, institucionales que pueda haber en el mundo, aunque con buena intención, no tienen comparación a los principios fundamentales o doctrinales de la palabra de Dios, de quien los creyentes viven y están sentados para continuar su camino con justicia y con verdad y dejar la hipocresía humana en este mundo. ¿Cuál era la razón principal de estos hipócritas que enseñaban doctrinas humanas? Les fallaba el corazón. Tenían el corazón mal, así dice la Biblia, Mateo 15, 1, 3, 7, para adelante. Les fallaba el corazón, su corazón estaba malo. ¿Entiende? Su corazón estaba malo. Ahí la Biblia nos revela que estaban en falta, en pecado. Salía todo lo malo de su corazón. Es una pena, mi hermano, ver gente creer fácilmente en tradiciones, supersticiones, que existen mucho en las congregaciones. Filosofías, conceptos humanos, motivaciones, libros con ideales caprichosos y podrían ser hasta cierto sentido, hermanos míos, buenos. Podrían ser hasta cierto sentido. Pero sin embargo, necesitamos entender que son humanos. Que son humanos. Hoy en día tenemos indicios finales, o en los indicios finales vemos tanta versión bíblica también, hermanos, que se adaptan a los intereses religiosos sin discernir el bien y el mal, borrando así los fundamentos o doctrinas incorruptibles e infalibles de la Sagrada Escritura. Yo no soy un teólogo de renombre, pero soy un hijo de Dios que confío en el Señor que me pueda dar una palabra y entender cierto sentido algunas cosas. Versiones y más versiones. Y ya se escucha que muchas versiones están cambiando hasta el nombre del Señor, quitando autoridad, están sacando cosas para acomodarse a grupos que invocan el nombre de Dios, pero realmente si están quitando la palabra de Dios o parte de la palabra de Dios, me imagino que tienen una necesidad de Dios.
Todo va cambiando. Todo va cambiando en estas cosas y siendo corregido en el tiempo, simplemente por ser imperfecto y humano. Eso es lo que hacemos nosotros. Cuando el hombre hace una cosa, va cambiando. Ustedes se dan cuenta que las leyes del gobierno que son necesarias tienen que ir renovándose y cambiando, pero la palabra de Dios no puede hacer eso. La gente deja de creer en la Santa Biblia, en la palabra de Dios inspirada por Dios, o que son los santos hombres de Dios que hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Y ellos argumentan que es escrita por los hombres y es un libro anticuado que ya pasó de moda y se tiene que actualizar, igual que cualquier otra situación en el mundo. Olvidan fácilmente lo que dice el Señor, no quitar y aumentar lo que está escrito en la palabra de Dios. Mi amigo, la Biblia es un libro escrito en papel, el mismo que se deteriora por el tiempo y hasta puede ser quemado o destruido. Y aún sus predicadores pueden ser presos y hasta muertos. Sí, mi amigo. Sin embargo, su contenido no ha cambiado, no cambia ni cambiará. Ella es eterna e incorruptible y permanece para siempre. Lo dice Primera de Pedro, capítulo 1, verso 23. La Biblia es el único libro que no cambia. Y yo creo que podrían sacar parte de la Biblia, pero Dios va a gobernar la palabra y los fundamentos no van a ser movidos. Dios guardará. Él inspiró a su santo siervo. Y los hombres deben saber que aunque todo esto suceda, tendrán la intención de borrar los fundamentos bíblicos escritos. Pero Dios volverá a construir los fundamentos una y otra vez. Los hijos de Dios jamás olvidaremos que el fundamento de Dios está firme y el Señor conoce a los suyos. Y el Señor dice: apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Jesucristo. Amigo mío, qué importante, este libro puede destruirse y muy posible que sea destruido o cambiado en el papel. Pero este libro, palabra de Dios, existirá siempre en el corazón de los hombres y mujeres que aman a Dios. Seremos palabra escrita en el corazón para terminar este fin, que de manera personal, y me uno a todos mis consiervos que están conmigo, el tiempo que nos resta en este mundo, ya sea por edad o por esperanza del retorno de Cristo, estamos más cerca que nunca, más cerca que nunca. No podemos indicar fechas porque no las tenemos exactas, pero los indicios de la palabra profética cumplirse, hermanos míos, ya está a su fin. Ya está a su fin. Aleluya. Pero hay personas creyentes que guardan la palabra de Dios y no la guardan como libro en el cajón. La toman en el corazón para vivirla y no pecar contra Dios. Estos son aquellos que meditan delante del Señor de todo corazón. Todos deben de saber que la encarnación de Cristo, porque eso es lo que voy a hablar en esta hora. Hemos hablado, como digo, de la preexistencia, de que Cristo existió siempre. Él es el primero y el último. Él es Dios. Es miembro de la Santísima Trinidad. Pero hoy quiero tocar exactamente lo que es la encarnación. Y todos deben de saber que la encarnación de Cristo es una doctrina fundamental en la fe cristiana, en la filiación como hijo de Dios y en la membresía del reino de Dios. Fundamental. Si todo cristiano debe saber, todo creyente, algo de la doctrina de Cristo, de la enseñanza de la encarnación de Jesús, mucho más un ministro. Pero es una pena cuando hay ministros que no saben. Es que realmente hoy cualquier predicador es ministro en cuanto a siervo o dedicado a la obra de Dios.
En realidad, ser un predicador no quita ser un hijo de Dios y un servidor. Pero un ministro en la Biblia está marcado por su entrega y su servicio totalmente a Dios en bien de la iglesia del Señor. Ahora se llama ministro uno que a veces, hermanos míos, no conoce fundamentos importantes realmente en cuanto a su fe, para que no pueda cambiar su mensaje por otra cosa. Y es por eso que vemos mensajes cambiados, inconsistentes, no tienen vida espiritual. No conocer realmente, hermanos, la doctrina de la encarnación puede llevarnos a un devastador desastre de nuestra fe y por ende atropellar la sana doctrina. Las Sagradas Escrituras enseñan con toda claridad que Jesucristo, siendo la segunda persona de la Trinidad, es Dios encarnado, por lo cual daremos algunos alcances de esta doctrina fundamental. Espero transmitir algo, algunos para recordar, porque he dicho siempre que hay buenos siervos de Dios, inteligentes, con gran almacenamiento bíblico, que conocen con excelencia. Otros realmente de repente necesitan algo, pero aquí estoy juntamente con ustedes para recordar y para aprender. Pero como digo, la Sagrada Escritura enseña con toda claridad que Jesucristo, siendo la segunda persona de la Trinidad de Dios, es encarnado, por lo cual vamos a dar algunos alcances. La palabra encarnación es una palabra latina y significa literalmente asumir la humanidad. Para los cristianos es el momento en que el Verbo de Dios, el Hijo de Dios, se encarnó en Jesucristo por el poder del Espíritu Santo. Eso está en Juan 1:14, Mateo 1:18 al 23. 1 Timoteo 3:16 dice, el Verbo se hizo carne. Dios se hizo carne. Dios Jesucristo se hizo carne. Esa es la encarnación. Aleluya. Y esto asume la naturaleza humana en obediencia a Dios Padre para reconciliar a la humanidad perdida por el pecado. Todo eso va en el fin de la encarnación. ¿Por qué era necesario? Dios no se podía revelar de lo que realmente es en espíritu y en verdad. Tuvo que hacer esta obra maravillosa en Jesucristo. Venir a que los hombres lo vean en su género como persona. Aleluya. Esto exactamente es expresado claramente también en Romanos, capítulo 8, verso 3, y en Hebreos, capítulo 2, verso 14 al 18. Mi amado hermano y amigo, el misterio de la encarnación consiste en la unión de la naturaleza divina y de la naturaleza humana en la sola persona del Hijo de Dios. Esas dos naturalezas se unen. Cristo, Dios, se hizo carne. Juan 1:14 está muy sentado eso. Pero en primera de Juan capítulo 4 versos 2 y 3 y segunda de Juan verso 7 menciona a quienes niegan que Jesús vino en carne son falsos. Y tenemos muchos grupos religiosos que niegan que Jesús vino en carne. Y no es de este tiempo, es de la antigüedad. Otros no conocen la doctrina, pero no creen en esto. Por eso dicen Jesús no es Dios. Y como no creen, no han guardado en el corazón, ¿qué defensa van a tener compasión sobre esta doctrina? Entonces, tal vez puede decir con la boca sí, pero no creen con el corazón. Pero todo aquel que niega que Jesús vino en carne es falso. Este es el espíritu del anticristo, el espíritu de error. Por lo tanto, teniendo en cuenta que hay muchos maestros de cultos herejes
que afirman ser mensajeros de Dios. Pero hermanos, la Biblia dice que debemos probarlos o probar los espíritus para determinar su origen y no ser engañados. Cuando hablamos de doctrina, hablamos de conocimiento y hablamos de firmeza en nuestras creencias. Y eso nos puede permitir defenderla cuando nos quieren agravar o afectar el principio de nuestra fe. Si afectan tus principios, fácilmente tu fe puede desvanecerse. Tenemos que luchar por ello. Lo esencial de la prueba, hermanos, en cuanto a estos, es que un espíritu reconozca o rechace a Jesucristo como el Hijo encarnado de Dios. Porque una confesión de Jesús es más que la admisión de su identidad, es una profesión de fe en Él y además es una sumisión a su soberanía. El Espíritu Santo testifica de Jesús y le glorifica, amados hermanos. O sea, una confesión de lo que creemos es una veracidad que la tenemos en el corazón. Y testificar de Jesucristo que ha venido en carne realmente tiene que ver con nuestra sumisión al Señor, porque tampoco puede ser una confesión o una mera confesión sin una actitud de sumisión a la palabra de Dios o a Dios mismo. Y no solamente en el aspecto doctrinal, hermano, de la encarnación, en cualquier doctrina de la fe, si no vivimos la realidad de los principios de nuestra doctrina, la Biblia dice que somos engañados. Somos engañados, dice Santiago. Simplemente seremos oidores, lectores. Pero si no vivimos lo que creemos o tenemos como principio, es peligroso. Por eso, amado creyente, cuando lea su Biblia, aprenda doctrinas bíblicas, su pastor le enseña, ministro, lo viva, usted va a cambiar. Porque la palabra tiene poder para cambiar. Pero si usted no vive su doctrina, sus principios, usted va a ser el mismo. Usted va a ser el mismo. Recuerde que el Espíritu Santo obra en su vida para glorificar a Cristo. Y es el Espíritu Santo que engrandece el testimonio de la palabra en cuanto a la encarnación de Jesucristo. Por lo tanto, una confesión que proclama la verdad que Jesús es el Cristo encarnado es de Dios y da testimonio de su completa humanidad como nuestro Salvador, Redentor, y de su completa divinidad como Señor y Rey soberano. Ahí vamos. Que todo el proceso, hermanos míos, de Dios a la revelación en Jesucristo es para ver la redención y la salvación de la humanidad y que sea el Señor de nuestra vida. Ahí vamos, iglesia. Una doctrina consistente, hermano mío, va a un fin, y el fin es que el Señor gobierne tu vida. Sea el Señor de tu vida, no solamente tu Salvador. Hemos alcanzado la etapa de salvación para muchos, pero debemos pasar ya, hermanos, en este último tiempo, a que sea el Señor, y Señor es amo, volverse esclavo, siervo. Y quiero decirle que eso no es difícil para entender, porque la Biblia dice que nos compró con su sangre. Y cuando alguien compra, somos propiedad privada de él. Y él puede hacer lo que quiere con lo que compra. Por otro lado, negar la verdad de Jesús revela que cualquier reclamo de inspiración divina es falso. Y su verdadero origen es el espíritu del anticristo. Mi hermano mío, si negamos la verdad de Jesús, si negamos su encarnación, tengamos cuidado. Mire bien dónde está. Por eso es que la Biblia habla de escudriñar, estudiar. Como dicen algunos, hay algunos que ni tocan la Biblia, pero van a predicar, porque han aprendido a hablar realmente solamente palabras de estímulo, como adivinos, como chamanes, como cartomanciastas. Lo que realmente distingue a la gente del mundo y la gente de Dios es su respectiva actitud hacia Jesucristo. Eso nos distingue.
Eso nos distingue nuestra actitud respecto a Jesucristo. ¿Qué cree de Jesús? ¿Cómo te presentas ante Él? ¿Qué concepto tienes? ¿Qué Él es para ti? ¿Simplemente tu Salvador? Claro que Él es Salvador. Pero Él debe ser tu Señor, amado creyente. Por eso que hoy en día vemos una iglesia que solamente busca al Salvador para salvar sus momentos difíciles. Y cuando esto sucede, estamos comparando, como algunos dicen, con una pastillita para el dolor de estómago o para librar el momento aflictivo. Pero eso no es nuestro Señor simplemente. En cuanto a la salvación, Él es Señor y debe ser nuestro Señor. Y si Él es nuestro Señor, estaremos atentos a todo lo que concierne a lo que Él dice en la palabra de Dios, para unificar el espíritu de la iglesia y confortar el poder de Dios en su iglesia. Y hoy más que nunca confrontar la injusticia de los hombres para que se cumpla y finiquite lo que Dios tiene que hacer en este último tiempo. Mi amigo, gracias a la luz del Espíritu Santo, quien es mayor que Satanás, los verdaderos creyentes podemos vencer a los maestros del engaño. La Biblia dice que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Hoy en día nos hemos mezclado entre buenos y malos, falsos y verdaderos, y como que nos abrazamos. Y cuando uno habla la verdad contra alguien en sus falsas predicaciones, ante los ojos de los hombres pierde porque la mayoría está a favor de él. Pero yo te digo, siervo mío, siervo querido, creyente de Dios, aunque somos menos, luchemos por los principios o por lo que creemos. Amemos apasionadamente la palabra de Dios o la doctrina de Cristo. Pablo también en 1 Timoteo capítulo 5, 19, 22 nos dice algo importante que es menester tomar en cuenta. Él dice, no apaguéis el espíritu, no menosprecéis las profecías, examinándolo todo, retened lo bueno, absteneos de toda especie de mal. Absteneos de toda especie de mal. Si hay algo que no te edifica, déjalo ahí nomás. Si hay algo que está dudando que no es cierto, déjalo ahí nomás. No tienes por qué afanarte. Tranquilo. Pregunte a su pastor. Si es pastor, pregunte a un compañero, porque no todos sabemos todo. Pero Dios puede ayudarnos en el deseo cuando nos reunimos. Puede revelarnos a los siervos y a los hermanos. Mi amigo, los títulos divinos de la adorable persona del Hijo de Dios y los principales beneficios de su misión están significando o significados en los varios nombres sugestivos y llamativos que dan las Sagradas Escrituras. La Biblia es el principio de nuestras doctrinas, de nuestras creencias apasionadas por Dios. La Biblia lo tilda al Salvador como Jesús, y exactamente estas palabras son Salvador o salvación, y lo liga al Redentor, a la humanidad. No podía haber redención si esto no sucedía, si Jesús no se revelaba, o Dios no se revelaba en carne hacia la humanidad. Tenía que venir a dejarse ver como Dios. Y para eso, el nombre Jesús, Salvador, que tiene que ver con Redentor. La otra palabra que se usa para nombrarlo es Cristo. Y esta palabra quiere decir ungido. Es el nombre mesiánico y lo liga con la profecía que él vino a cumplir. Cristo, cumpliendo la profecía, el ungido de Dios, dedicado totalmente al sacrificio de Dios. Había muchas unciones, pero Cristo es la máxima unción de la eternidad celestial para cumplir la palabra profética de la revelación de Dios en la encarnación. La otra palabra es Señor, y esta palabra
quiere decir maestro. Es el nombre correspondiente a Jehová y lo liga con la deidad que él vino a representar y a revelar. ¿Me entiendes? Señor. En el Antiguo Testamento se habla de Jehová y en el Nuevo de Señor. Por eso sabemos que Cristo es Dios, que Cristo se hizo carne y se reveló. Dios en Cristo. La otra palabra es el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último, el Señor, el que es y el que era y el que ha de venir. Otra palabra que lo liga realmente a ser divino, al Dios encarnado. La encarnación de Cristo es clara en las Sagradas Escrituras, tanto por vía de palabra profética como por declaración histórica, que Jehová en el Antiguo Testamento se encarnó en Jesús de Nazaret, el Mesías de Dios. El Mesías de Dios que hemos dicho que es ungido, el nombre mesiánico, y lo liga con la profecía que él vino a cumplir. Tenemos muchos textos: Juan 1:41, Génesis 3:15, Deuteronomio 18:18, Isaías 9:6, Mateo 1:18 al 25, y tenemos muchos pasajes bíblicos para corresponder a la veracidad de estas doctrinas, porque no se puede hacer doctrina en la Biblia con un solo texto, ni simplemente hay que me reveló. Las doctrinas bíblicas se pasean en todos los libros de las Escrituras, dando veracidad de Dios. El propósito es claro en las Escrituras. Las Escrituras expresan la enseñanza de ese propósito, y el propósito de la encarnación era la redención. No había otra forma de que la redención suceda a través de la revelación del Dios hecho carne, Jesucristo, la encarnación. No había otra forma. Él es el Cordero de Dios en sacrificio por el pecado del mundo. Tenía que verse. Y es eso lo que sucedió en la encarnación, para cumplir su fin. Dios asumió forma humana, y eso fue un acto de condescendencia de Jehová Dios. El lobo encarnado es donde vemos la divinidad restaurar a la humanidad, siendo el misterio más grande del Evangelio. Dios revelado en carne, dice Timoteo capítulo 3, verso 6. Mateo 11, 27 y Colosenses 2:2. Esto fue un acto de indecible condescendencia del Hijo de Dios, al inclinarse y tomar en unión personal y perpetua consigo mismo una naturaleza infinitamente inferior a la suya. Así lo representa las Escrituras en Gálatas 4:4, Filipenses 2:5 al 8. Infinitamente inferior a la suya. Vamos a ir a Gálatas capítulo 4, versículo 4, para verificar estas situaciones. Dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Aleluya. Para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. La ley se castigaba, hermanos míos. El madero es parte de eso. Sin embargo, él vino como hombre a cumplir la ley, pero también ir al madero. Dios en Jesucristo. Aleluya. La humillación de Cristo consistió en que naciera, y eso en una condición baja, que fuese hecho sujeto a la ley, que soportase la misma o la miseria de esta vida, la ira de Dios y la muerte maldita en la cruz, en que fuese sepultado
y que continuase bajo el dominio de la muerte por un tiempo. Mi amigo, el cumplimiento de Jesús, el propósito de Dios en Cristo, la encarnación y la revelación de Dios en Cristo tuvo uno de los propósitos culminantes y más grandes de la eternidad, a la cual hoy la humanidad tiene toda la ventaja y la bendición para salir de la maldición. Hermanos, iglesia querida, no menosprecie ni pisotee la sangre de Jesús o el hecho de Jesús. Ámelo con pasión. Y tener doctrina en el corazón, conocer doctrina y principios de nuestra fe, hace fuerte y da autoridad. Por eso es que tenemos que amarlos con pasión. Ahora cada uno defiende lo suyo, defiende su reino. Mi amigo, nosotros tenemos que defender nuestros principios, que están basados en la palabra de Dios, y decir como David: oh Jehová, cuánto amo tu ley, cuánto amo tu ley. La enseñanza inequívoca de las Escrituras es que el Hijo de Dios asumió para siempre la humanidad que él tomó en su nacimiento de la Virgen. Su encarnación, esa perpetuidad. Y para esto hay tres razones principales. La primera razón para la perpetuidad es esencial a la integridad de la humanidad de nuestro Señor. Amado hermano, la perpetuidad. Hay tres razones principales. La primera es la esencia a la integridad de la humanidad de nuestro Señor. Jesucristo es Dios hombre, que posee una naturaleza divina humana. Vamos a hablar después sobre la unión hipostática. Jesús es esencialmente Dios y esencialmente hombre. La humanidad glorificada en Cristo es el manantial de nuestra vivificación física por el Espíritu Santo. Es la base de su simpatía y socorro y la garantía y modo de nuestro propio cuerpo glorificado. Otra razón para la perpetuidad de Cristo es esencial para la intercesión sacerdotal de nuestro Señor. Jesús, o Dios, sin un cuerpo literal pero glorificado, sería descalificado para ejercer un ministerio sacerdotal de intercesión. La condición esencial en el ejercicio de aquel oficio de sumo sacerdote es para participar de nuestra naturaleza, así lo dice Hebreos. Uno que pueda compadecerse de nuestras debilidades, siendo tentado en todo, pero sin pecado, y casi presentar nuestra necesidad delante del Padre y conseguir para nosotros misericordia y gracia para el oportuno socorro. Hebreos 4:16. Es esencial. Es una razón importante, la encarnación, la perpetuidad. Y la 13 es esencial para la vuelta de nuestro Señor y su reino milenial. Cristo sin un cuerpo, ahora glorificado, no podía volver personal, literal y visiblemente a la tierra. Hechos 1:11. Él volverá. Era necesario, hermanos, un cuerpo glorificado. Necesitaba realmente hacerse esta situación. Además, Jesús ha de sentarse en el trono y establecer su reino milenial de justicia y paz como hijo de David y heredero, aleluya, de la eternidad. La encarnación es una revelación divina en tres aspectos principales. Hemos dicho razones para la perpetuidad de Cristo. Ahora hablaremos de tres aspectos en la revelación. ¿Sabe lo que trajo la revelación o la encarnación de Cristo? Ella trajo a Dios al hombre. La encarnación no fue solamente un paso necesario para la redención, sino también reveló a Dios, al hombre y en el hombre. La encarnación estableció una nueva comunión.
El vínculo de unión entre Dios y el hombre, que había sido roto por el pecado, fue restaurado después de 4000 años en Cristo. Entonces apareció el Hijo de Dios en la carne y una expiación que en ninguna manera podría originarse de la criatura, de los creados en este mundo, sino del Creador mismo. Se necesitaba esta realidad. Dios mismo revelarse al hombre y pasar por la trayectoria humana entre los hombres para poder entender y comprender, en cierto sentido, o en nuestra humanidad. Como se ha dicho, el Verbo se hizo carne para que la carne fuese conformada. Hermano mío, la Escritura enseña claramente que nuestro Señor es doble en naturaleza, tanto humano como divino. Jesucristo es tanto Dios como hombre. El Dios hombre, eso es Jesucristo. Vimos su humanidad y se atestigua por su nacimiento, sus múltiples experiencias, tales como tener hambre, experimentar sed, la tentación, el sufrimiento y también su muerte. Eso nos atestigua que él experimentó cosas humanas. La otra cosa es su deidad, y eso se atestigua por la palabra profética, hablando de él como Dios. Salmos 2:2, 9, Salmos 45:6, 7, 111, Isaías 7:13, Isaías 14:9-6, 7 y Miqueas 5:2. Las mismas declaraciones de Cristo hablan de su deidad. Juan 8:56-58, donde él usa yo soy, las mismas palabras del presente eterno en el Antiguo Testamento. Amados hermanos, el uso de sus títulos divinos, el homenaje de adoración divina que se le hace a Jesús, demuestran su deidad. El perdón de pecados demuestran su deidad. La posesión de santidad absoluta y la resurrección de los muertos demuestran su deidad de Cristo. Aleluya. Hablamos de la unión hipostática y la naturaleza humana y la naturaleza divina. Cada una en su forma íntegra son orgánicas e indisolublemente unidas en la persona única de Jesucristo. Esto en el lenguaje teológico se llama la unión hipostática o la unión personal. En nuestra manera de pensar y en nuestras predicaciones es preciso observar un cuidado extremo a fin de no dividir la persona ni confundir la naturaleza de Cristo. Es importante. No es bíblico o no es correcto decir que Cristo era Dios y era hombre. Eso no es correcto. Lo correcto es Dios hombre. Ese fue Jesucristo. Dios hombre. Dios hombre. Aunque son pequeños detalles aparentemente, pero son grandes cosas. No hay ningún intercambio de pronombres personales como yo o tú entre la naturaleza humana y divina al hablar de Cristo o al referirse a él, como sucede entre las tres personas de la Trinidad, que es diferente. Ni la naturaleza humana ni la divina obran independientemente una de la otra, sino que en todo pensamiento, palabra y acto, las dos naturalezas están unidas tan inseparablemente que el pensamiento, palabra o acto es producto de una sola personalidad. ¡Qué maravilloso! Jamás hay distorsión de lo dicho por Dios entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Todo es perfecto a una sola voz. Lo que dice el Padre dice el Hijo y lo que dice el Hijo dice el Espíritu Santo. Eso es una asociación perfecta.
una asociación que representa la divinidad para decir el acuerdo de todos, en este caso, de los tres en perfección. Por eso es que no podemos decir que Cristo era Dios y era hombre. No, Él es Dios, hombre. Experimentó cosas humanas, pero no podía, hermanos míos, ser imperfecto como hombre. Él fue perfecto, porque era perfecto y es perfecto. Así no podemos decir que como hombre Jesús nació, mientras que como Dios Él recibió los títulos divinos y adoración, obró milagros y perdonó pecados. Sino que tenemos que decir que como Dios hombre nació, sufrió las experiencias múltiples de la humanidad, murió en la cruz, recibió títulos divinos y adoración, obró milagros y perdonó pecados. Como Dios hombre. Las características de ambas naturalezas se atribuyen a cualquiera de las dos, de manera inexplicable, excepto de la base que son unidas en una persona. Esto puede explicar muchas afirmaciones de la Escritura que parecen contradecirse. Por ejemplo, le voy a decir algunas. Decimos que Cristo existió antes de Abraham, sin embargo, nació en el reinado de Augusto. ¿Cómo es eso? Y eso es el problema que tuvieron los judíos y los quisieron apedrear. Decimos que Él es el mismo de ayer, hoy y por los siglos. Sin embargo, lloró, se cansó, sufrió, sangró y murió. ¿Cómo es eso? Mi amigo, la unión de las dos naturalezas es una persona o en una persona esencial para que Cristo fuese el mediador entre Dios y los hombres. No podía haber otro medio. ¿Cómo llegamos? Es Cristo el único que hizo esta labor. En Él se vio este proceder. Mi amigo, si Cristo no está en tu predicación, ora al Señor y examina tu vida. No sé quién eres. No necesito ser un gran hombre orador para decirte esta verdad. A veces Dios nos avergüenza por lo más sencillo y lo más humilde. No me importa tu condición financiera o social. A mí me importa tu condición espiritual. Hay gente que está, hermanos, pudriéndose en riquezas de este mundo. Está pestando en la vida de este mundo. Necesita ser restaurada espiritualmente. Aleluya. Hay que evaluar. La naturaleza doble de Cristo le da comunión con las dos partes, puesto que ella envuelve una dignidad igual a Dios y al mismo tiempo una simpatía perfecta con el hombre. Siendo hombre, Él puede hacer una expiación. Siendo Dios, su expiación tiene un valor infinito. El Cordero de Dios tenía que ser revelado para el sacrificio visible. Y como hombre hizo la expiación. Pero siendo Dios, su expiación tiene un valor infinito. Es incomparable. Un Salvador meramente humano jamás podría reconciliarnos o reunirnos con Dios. Jamás. Tenía que ser Dios, hombre. Y la encarnación es parte de esa gran revelación. Mi amigo, Dios le bendiga. Espero que esta pequeña y sencilla enseñanza le haya motivado, ha hecho recordar que en algo pueda servirle. Eso es nuestro deseo en este ministerio. Bendiciones. Gracias, Jesús, por tu sacrificio. Gracias, Padre, por tu plan perfecto. Gracias, Señor. Gracias porque puedes hacer más allá de lo que pensamos, soñamos o imaginamos. Gracias, Espíritu Santo de Dios, porque habitas en medio de las alabanzas de tu pueblo. Y hoy somos conscientes de tu presencia entre nosotros. Espíritu
Espíritu Santo de Dios, tú rompes cadenas. Espíritu Santo de Dios, hoy nos haces libres para correr confiadamente hacia el trono de la gracia. Y por eso hoy decimos: